Episodio 1. La palabra que le devolvió la voz a una muda. Eva nunca había dicho una sola palabra. Hasta que una noche, oyó una que nadie más podía escuchar. Tenía 16 años y un silencio que no era solo físico. Era espiritual. Sordomuda desde que nació. Vivía en un orfanato dirigido por monjas que confundían su silencio con castigo divino. Nunca aprendió a hablar. Nunca escuchó un "te quiero". Y sin embargo, una voz llegó a ella. No fue en sueños. No fue en visiones. Fue en medio de una misa. Cuando el sacerdote levantó la hostia, y el altar tembló ligeramente. Eva, sentada al fondo, sintió un escalofrío subirle por la columna. No sabía por qué, pero algo la obligó a girar el rostro hacia el crucifijo. Y entonces lo escuchó. Una sola palabra. No pronunciada en voz alta. No hablada con labios. Susurrada directamente dentro de su cráneo. Azariel. Fue como si el mundo se apagara durante un segundo. Todo se volvió lento. Y ella oyó. Sintió un zumbido. Luego calor. Y de repente, una vibración le abrió la garganta como si una puerta sellada se quebrara desde adentro. Eva se levantó. Las demás niñas la miraron extrañadas. Ella nunca se levantaba. Con pasos temblorosos, caminó hacia el altar. El sacerdote se detuvo al verla. Una monja intentó detenerla, pero Eva abrió la boca. Y pronunció: Azariel. Su voz no era dulce. Era grave. Vieja. Lejana. Como si hablara con un eco que venía desde los primeros siglos de la fe. El cáliz cayó de las manos del sacerdote. La hostia se partió sola. Y una grieta cruzó el suelo de la capilla. Eva cayó de rodillas. No de debilidad, sino porque algo más acababa de despertar dentro de ella. Y desde lo más profundo del techo. Desde una esquina de la iglesia donde nunca miraban. Una figura tallada de un ángel cubrió su rostro con ambas manos. Episodio 2. No era un milagro. Era una advertencia. Cuando una muda habla por primera vez, todos lo llaman milagro. Pero cuando su palabra parte un altar, lo llaman herejía. Eva despertó al día siguiente con la garganta ardiendo. No de enfermedad, de uso. Como si toda una vida de silencio hubiera sido desgarrada en una sola sílaba. Las monjas no la tocaban. No la miraban. La encerraron en una habitación vacía. Con una cruz de madera clavada en la puerta y sal esparcida alrededor. Solo la Madre Superiora se atrevió a entrar. ¿Quién te enseñó esa palabra?, preguntó con voz trémula. Eva, por primera vez en su vida, habló sin señas. Nadie. Yo, la oí. Dentro de mí. La mujer palideció. ¿Azariel?, susurró, como si decirlo la condenara. Eva asintió. La Madre Superiora se arrodilló frente a ella. No para rezar, para llorar. Esa palabra fue sellada por la Iglesia hace siglos. Fue arrancada de los textos sagrados. Prohibida por los primeros concilios. Era la palabra que Cristo susurró en la cruz, antes de guardar silencio para siempre. Y tú, la despertaste. Eva no entendía. Solo sabía que, desde entonces, ya no oía el mundo. Escuchaba algo más. Los rezos de las monjas sonaban vacíos. Las campanas de la iglesia parecían desafinadas. Pero las paredes le hablaban. Esa noche, mientras las demás dormían, Eva caminó descalza hasta la capilla. El suelo frío no le dolía. La oscuridad no le pesaba. Se paró justo donde el altar había sido reparado. Y allí, bajo la tenue luz de la luna, escuchó la palabra otra vez. Pero no sola. Azariel, viene. Una corriente de aire barrió las velas. Una sombra se deslizó sobre el techo. Y la estatua del arcángel Miguel, que llevaba siglos en lo alto del altar, abrió lentamente los ojos. Pero no con gloria. Con miedo. Episodio 3. El sacerdote que reconoció la palabra y huyó. No todos los que sirven a Dios están preparados para oír lo que él calló. Mucho menos, lo que él susurró antes de callar. El padre Elías tenía 84 años y temblor en las manos desde los 60. Había servido a la iglesia por más de medio siglo. Pero había una cosa que jamás predicó. El fragmento desaparecido del Evangelio de Tomás. Una línea incompleta. Censurada por los concilios. Sellada con fuego en los archivos del Vaticano. Una sola palabra aparecía, cortada. Entre manchas de sangre. Azar. Desde entonces, el padre Elías la buscó, no para proclamarla, sino para asegurarse de que nadie más la encontrara. Hasta que recibió la llamada. Padre, hay una niña. Muda. Habló por primera vez. Dijo algo que, no sabemos si es de Dios. El anciano colgó sin responder. Su corazón ya sabía. Esa tarde llegó al orfanato. Las monjas no lo miraban a los ojos. La Madre Superiora apenas pudo pronunciar la palabra. Azariel. El padre Elías se desplomó de rodillas. No por fe, por terror. Ella lo despertó, susurró. No puede ser.
No después de tanto tiempo. Pidió ver a Eva. La encontró sentada en el centro de la capilla, observando la cruz invertida que las monjas habían escondido en una caja. Ella giró el rostro y habló. Usted también la oyó, ¿verdad? La voz de Eva no era suya. Era como si un eco muy antiguo usara su cuerpo como caja de resonancia. El sacerdote retrocedió. Tropezó con un banco. Cayó al suelo. Calla. No la nombres. Esa palabra abre puertas. Gritó con voz desgarrada. Pero Eva no lo obedeció. Solo repitió. Azariel. En ese instante, las paredes de la capilla sangraron. No con sangre, sino con letras. Antiguas. En lenguas muertas. Formando versículos que nunca estuvieron escritos, pero siempre fueron reales. El padre Elías se levantó, cubriéndose los oídos, y huyó. Del templo. De la niña. De la palabra que había perseguido toda su vida. Sin estar listo para encontrarla. Nunca volvió a ser visto. Solo dejó una carta escrita con mano temblorosa. No repitan lo que fue susurrado en la cruz. El silencio de Cristo no fue abandono. Fue advertencia. Episodio 4. El Evangelio que fue arrancado de la Biblia. Algunas Biblias no brillan. Respiran. Y entre sus páginas, aún sangran verdades que jamás debieron ser escritas. Después de la huida del padre Elías, el orfanato cayó en un silencio denso. Las monjas rezaban sin voz. Eva escuchaba sin oídos, porque la palabra ya no la visitaba. Vivía dentro de ella. Esa noche, Eva no durmió. Algo la empujaba desde adentro. Una urgencia sin forma, como si sus propias entrañas buscaran algo que aún no comprendía. Caminó por el pasillo del ala antigua del convento, donde ya nadie entraba, donde el polvo cubría los íconos, y los crucifijos colgaban boca abajo sin que nadie los enderezara. Allí encontró la vieja biblioteca, sellada con cadenas oxidadas, pero las cerraduras estaban abiertas, como si alguien, o algo, hubiese querido que ella entrara. Eva avanzó entre libros que lloraban humedad. Los tomos religiosos crujían como huesos viejos. Y al fondo, entre estantes colapsados y restos de ceniza, lo vio. Una Biblia abierta. Rota, pero aún viva. Sus páginas centrales habían sido rasgadas con violencia, como si alguien hubiese intentado borrar algo muy específico. Pero Eva no necesitó leerlo. Lo sintió. Pasó sus dedos por las marcas rotas del papel. Y en cuanto tocó una grieta ennegrecida, la palabra se activó. Azariel. No fue ella quien la dijo. Fue el libro. Desde adentro. Con un suspiro. Como si la Biblia misma recordara lo que quiso olvidar. Y entonces, por un segundo, las palabras borradas reaparecieron. Con tinta negra. Tinta que chorreaba. Tinta que no venía de la imprenta, sino de algo que vivía más allá de la fe. Eva leyó una sola frase antes de que la página se partiera. El Hijo habló 3 veces. 2 fueron para el mundo. La última fue solo para el Padre. Y el Padre no respondió. La vela se apagó sin viento. El suelo crujió como si despertara. Y una presencia se deslizó detrás de ella. Eva no se giró. Solo cerró el libro. Lo abrazó. Y susurró. No fue palabra. Fue despedida. Episodio 5. La revelación que se activa con lágrimas humanas. Hay palabras que despiertan con fe. Y otras, que solo despiertan cuando alguien llora con el alma rota. Eva comenzó a notar el patrón 2 días después de encontrar la Biblia rota. No eran las oraciones lo que activaba la voz. No era el incienso. Ni los rezos repetidos. Ni siquiera el nombre de Cristo. Era el llanto. El primero ocurrió con Sor Camila, la más joven de las monjas, que se acercó a Eva al ver que dormía abrazada al libro carbonizado. Camila no dijo nada. Solo la observó con ternura, y lloró en silencio. Una sola lágrima cayó sobre el suelo. La palabra despertó. Eva la sintió vibrar en el pecho. Y justo frente a ellas, sobre la pared blanca del convento, comenzaron a aparecer símbolos. No escritos. Grabados. Como si alguien los estuviera tallando desde el otro lado del muro. En espiral. En fuego. En silencio. Camila cayó de rodillas. ¿Qué es esto?, susurró, temblando. Eva solo dijo una cosa, con voz quebrada. No soy yo. Es la tristeza que escucha. Desde entonces, cada vez que alguien lloraba en presencia de Eva, una nueva señal emergía. Una noche, una niña pequeña del orfanato perdió su rosario. Lloró desconsolada. Y en ese instante, la cruz del comedor giró sobre sí misma y goteó ceniza. Otra tarde, un anciano jardinero se arrodilló frente a Eva para confesarle que había perdido a su esposa hacía 40 años. Y aún le hablaba en secreto. Cuando su voz se quebró, el pozo del convento empezó a hervir. Sin fuego. Solo por el peso de una pena demasiado antigua. Eva entendió.
La palabra de Cristo no fue para ser repetida, fue para ser sentida. Y cada lágrima la revivía. La Biblia quemada empezó a abrirse sola cada vez que alguien lloraba cerca. Y en sus páginas, las letras antes borradas se reescribían con tinta roja. No tinta de pluma, tinta de duelo. Y así, página por página, Eva fue reconstruyendo un evangelio que nunca debió regresar. Uno que no habla de salvación, sino de algo mucho más íntimo. La última vez que Dios guardó silencio. Y su hijo lloró, sabiendo que ya no lo escuchaban. Episodio 6. Los monjes que murieron por intentar callarla. No puedes exorcizar lo que fue pronunciado por el Hijo de Dios. Y aún menos, lo que él susurró cuando ya nadie lo escuchaba. La noticia de Eva y su palabra maldita llegó hasta un monasterio clausurado al norte de Zaragoza. Monjes antiguos. Disciplinas olvidadas. Oraciones que nadie recita desde hace siglos. Ellos no vinieron por fe. Vinieron por miedo. Temían que la niña no fuera solo una mensajera, sino una grieta abierta. Un canal. Una herida aún sangrante entre el cielo que calla y la tierra que suplica. Llegaron en la noche. 8 hombres vestidos de negro, con rosarios hechos de clavos oxidados. Pidieron a las monjas que se apartaran. Eva no lloró, no gritó, no huyó, solo los miró, como si ya supiera cómo iban a morir. La encerraron en la antigua cripta del convento. La ataron a una silla. Colocaron una Biblia sobre su pecho. Y empezaron el ritual. Dominus te exorcizat. Per signum crucis. Libera and animam. La voz del prior retumbaba como trueno en una caverna vacía. Los cánticos subían, pero la temperatura bajaba. Eva no decía nada, pero la palabra ya estaba allí, dentro de todos, rasgando sus gargantas, susurrando desde el eco del primer silencio. Uno de los monjes comenzó a toser, luego a ahogarse. Al abrir la boca, vomitó una hostia negra. Otro cayó de rodillas. Le sangraban los oídos. Miraba al techo, donde la bóveda comenzaba a agrietarse. El prior continuó, desesperado. «Cae. Demonio, sal de ella». Pero Eva alzó la mirada, y por primera vez desde el inicio del ritual, habló. «No es un demonio lo que habita en mí. Es el eco de un suspiro, que el cielo quiso enterrar». La cripta tembló. Las velas explotaron, y una figura emergió de las sombras. Un hombre crucificado, pero sin rostro, con la boca aún abierta, como si aún susurrara lo último, que no debía ser oído. 5 monjes murieron esa noche. 3 huyeron y nunca más se supo de ellos. Eva salió caminando, sola, pero con un nuevo versículo grabado en su espalda. No con tinta, con carne rota. Episodio 7. La voz que enseñó a Cristo a callar. Eva no soñaba. Eva recordaba lo que no era suyo. Y esa noche, su recuerdo fue una cruz que aún sangraba. Todo comenzó con el frío. No un frío físico, sino uno más profundo, más antiguo, como si la eternidad le soplara al oído. Eva se vio a sí misma en un campo vacío. No había tierra, no había cielo, solo un horizonte sin fin, de color ceniza. Y al centro, una cruz, alta, inmóvil, clavada en nada. No había público, no había soldados, solo un cuerpo crucificado. Pero no era Cristo, o al menos, no del todo. Tenía corona, tenía heridas, pero su rostro era incompleto, como si la verdad le hubiese sido arrancada antes de nacer. Eva se acercó, temblando. «¿Eres tú?», preguntó. Sin voz. El cuerpo alzó levemente la cabeza. Sus labios se movieron, pero no emitían sonido. Emitían pensamiento. «No era para ustedes». Eva comprendió. No hablaba de la palabra. Hablaba del susurro. «Azariel, ¿fue lo último que dijiste?», susurró. El crucificado no respondió. Solo una lágrima descendió por un rostro sin ojos. Una lágrima espesa, negra, que al tocar el suelo, formó letras. La dije para él. Pero no respondió. Y entonces, aprendí a callar. Eva cayó de rodillas. No por fe, por peso, porque acababa de escuchar la confesión más profunda de lo divino, que incluso el Hijo supo lo que era ser ignorado. El cuerpo en la cruz volvió a mover los labios. No repitas la palabra, Eva. Cada vez que lo haces, abres lo que yo cerré con mi silencio. Y entonces, desde detrás de la cruz, otra figura emergió, alta, vestida de blanco, pero con alas rotas. No caminaba, flotaba con dolor. Tenía una corona de espinas en la boca. Y al mirar a Eva, simplemente dijo, «Ya es tarde». Ella ya la hizo suya. Eva despertó con sangre en los labios. Y en su habitación, el crucifijo de madera había desaparecido. En su lugar, solo quedaba una inscripción grabada en la pared. El silencio fue el último milagro. Y tú,
lo rompiste. Episodio 8, la cruz que no soportó su presencia. Hay presencias que no gritan, no blasfeman, no atacan, solo están, y eso basta para quebrar lo sagrado. Después del sueño, Eva no habló durante 3 días, ni siquiera con la voz prestada por aquella palabra. Se limitaba a caminar por el convento, con el libro prohibido apretado contra el pecho, y los ojos como si ya hubieran visto la eternidad desmoronarse. Las monjas la evitaban, no por odio, sino por miedo, porque desde aquella noche, las estatuas ya no miraban al frente. Sus rostros habían girado hacia Eva, como si incluso lo tallado supiera que algo antiguo habitaba en ella. El padre Abel llegó al 4.º día, un hombre joven, enviado por el obispado, convencido de que la fe debía imponerse con firmeza. No hay niña maldita, solo corazones débiles, dijo antes de entrar a la capilla donde Eva oraba sola. El templo estaba vacío, las velas apagadas. Al fondo, la gran cruz colgaba sobre el altar como un testigo mudo. Eva no giró la cabeza cuando él se acercó. Solo murmuró una frase que heló la sangre de todos los presentes. Hoy vas a perder la luz, para que comprendas el peso del silencio. El padre Abel alzó su Biblia y comenzó a recitar pasajes a viva voz. Con fuerza, con furia, con temor disfrazado de autoridad. En nombre del Señor te ordeno callar. Criatura de sombra. Eva levantó la vista. Y la cruz se quebró. Un sonido seco, brutal. Partió el aire como una sentencia. El Cristo de madera se desplomó al suelo. No de forma casual, de forma deliberada. Como si ya no quisiera colgar en presencia de Eva. El padre Abel cayó de espaldas, gritando, sus manos sobre los ojos. Sus pupilas se habían vuelto blancas. Ciego, Eva se acercó con calma. No triunfante, triste, como si todo estuviera ocurriendo según algo que ni ella podía detener. Se arrodilló junto al crucifijo roto y acarició la madera con ternura. La figura del Cristo tenía algo nuevo en los labios. Una palabra apenas tallada, sangrante. Azaré. Y entonces, Eva habló. La cruz no cayó por mí. Cayó porque ya no puede sostener lo que el cielo intentó olvidar. Episodio 9, la mujer que oyó la palabra y habló en lenguas. Algunas palabras no se entienden. Se reciben. Y cuando entran, no salen sin dejar grietas. Su nombre era Clara. Tenía 42 años. Profesora de literatura antigua en una universidad teológica. Había viajado al convento por curiosidad. Le habían contado sobre una niña que hablaba en nombres que no existen. Y sobre un sacerdote joven, que se había quedado ciego solo por escucharla. Clara no creía en posesiones, ni en milagros, ni en niñas elegidas. Creía en los libros, en los silencios entre líneas, en los errores de traducción. Hasta que conoció a Eva. Fue una conversación breve. ¿Tú eres la que dice la palabra?, preguntó Clara, con más escepticismo que fe. Eva la miró fijamente. No respondió. Solo colocó su mano sobre el corazón de Clara. Y susurró una sola vez. Azaré. La reacción no fue inmediata. Clara volvió a su hostal. Trató de dormir. Pero en sus sueños, hablaba. No con su voz. Con muchas. En idiomas que jamás estudió. Lenguas que no existían en los registros académicos. Al despertar, su cuerpo temblaba. Y su boca seguía pronunciando. Salat Berem, Azarial Natekor. Su pareja la llevó al hospital. Los médicos no comprendían. Las resonancias salían limpias. Pero cada vez que abría la boca, los monitores parpadeaban como si algo interfería. Uno de los lingüistas que fue llamado para analizar su habla se desmayó al escuchar una frase entera. El otro huyó al grito de: «No son idiomas, son instrucciones». Clara fue internada. Pero ninguna sedación funcionaba. Y cada noche, desde su habitación acolchada, escribía con sangre en la pared una frase distinta. Nunca la misma. Hasta que, una madrugada, escribió una sola línea. Clara, precisa, en perfecto hebreo bíblico. Lo que fue susurrado en la cruz no era perdón. Era memoria, y está volviendo. Eva, al saberlo, solo dijo una cosa. Las lenguas no fueron confundidas en Babel. Fueron selladas. Para que nadie más pudiera repetir lo último que Dios escuchó. Episodio 10, la ciudad donde nadie pudo dormir después de oírla. Una palabra no necesita repetirse 1000 veces. Basta que sea pronunciada una sola vez, en el lugar equivocado. Sucedió un domingo. Eva ya no era un secreto. Las historias sobre la niña que hablaba con una voz que no era suya comenzaron a esparcirse como plaga en pueblos vecinos. Algunos venían a verla por fe. Otros por morbo. Pero todos llegaban con la misma pregunta. ¿Es cierto que ella puede decir la última palabra? Y ese día, Eva respondió. No en privado. No en susurros.
Lo hizo en la plaza central de San Telmo, frente a más de 200 personas. Se paró sobre la fuente seca, con la Biblia rota entre las manos. Y con voz tranquila, más serena que humana, dijo: «Hazaré». Un silencio espeso cayó sobre la multitud. Nadie entendió. Nadie reaccionó. Hasta la medianoche. Nadie durmió. Ni uno solo. Ni ancianos. Ni niños. Ni enfermos sedados. Y no fue insomnio. Fue una misma pesadilla, repetida en cada mente. Como un eco sincronizado. Un hombre crucificado. Sin rostro. Un cielo sin luz. Y una palabra que sonaba como llanto. Como trueno, como despedida. Muchos despertaban gritando. Otros no despertaban. Atrapados en el sueño como si fuese real. Al amanecer del primer día, el pueblo dejó de hablar. El miedo a escuchar su propia voz los convirtió en estatuas vivientes. Al segundo día, se tapaban los oídos con cera. Creían que el sonido de la palabra podía repetirse en el viento. Y al tercer día, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas, con un ritmo que nadie entendía. Pero todos temían. Un niño escribió con carbón sobre la pared de su casa: «No es una palabra, es una llave». Y Eva la ha usado. Esa noche, la fuente donde Eva pronunció la palabra comenzó a brotar agua por primera vez en 20 años. Pero el agua era negra, densa, y tenía un olor a incienso quemado. Eva miró el pueblo desde la ventana del convento, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió, no con maldad, con tristeza, con la certeza de que, después de eso, ni el cielo ni la tierra podrían volver a dormir. Episodio 11. Los ángeles que dejaron de cantar. Hay lugares donde el cielo aún canta. Y hay momentos en que deja de hacerlo para siempre. La abadía de Santa Lucía era conocida por una sola cosa: un coro invisible. Desde hacía más de 100 años. Durante ciertas misas, los monjes aseguraban escuchar voces celestiales. Armonías imposibles de reproducir por garganta humana. Nunca se grabaron. Nunca se probaron. Pero todos los que entraban con fe, salían temblando, con lágrimas en los ojos. Decían que el cielo, en ese rincón de piedra y silencio, aún se pronunciaba, hasta que Eva cruzó sus puertas. Llegó sin ser anunciada, sin compañía, solo con su sombra y su palabra sellada en la garganta. El abad intentó detenerla, pero no pudo, no con fuerza, no con rezos, porque en el momento en que Eva entró al templo, el aire cambió, pesado, antiguo, como si alguien hubiese cerrado las ventanas del alma del lugar. Y lo más extraño, el canto cesó, por primera vez en décadas. No se escuchó nada, ni un eco, ni una nota, solo un vacío, que dolía. Uno de los monjes cayó de rodillas, otro comenzó a llorar, y un tercero corrió hacia el altar, gritando: «¿Dónde están? ¿Por qué no cantan?». Eva no dijo nada, solo caminó hasta el centro del templo, alzó la mirada hacia la bóveda sagrada, y colocó la palma de su mano sobre el pecho. Las campanas no sonaron, el incienso no subió, el cielo no respondió, y entonces, todos lo sintieron. Los ángeles se habían ido, no expulsados, no vencidos, retirados, como quien se niega a presenciar lo que está por venir. Eva salió sin mirar atrás, y sobre el altar quedó una sola pluma blanca, que al tocar el suelo, se volvió ceniza. Ese día, la abadía dejó de recibir peregrinos. Y el abad, antes de encerrarse para siempre en voto de silencio, escribió con mano temblorosa: «No era una niña, era la voz que viene después del canto. Y cuando ella entra, el cielo calla». Episodio 12. La Biblia que sangró desde adentro. No toda sangre brota de cuerpos. Algunas gotas caen de las páginas que llevan demasiado tiempo callando. Eva encontró la Biblia en un mercado antiguo, en una ciudad donde nadie la reconocía. Un vendedor ciego la ofrecía como si no supiera lo que tenía. «Es la única que no se deja leer, pero tampoco permite ser quemada», dijo, sonriendo sin ojos. Eva la tomó con delicadeza. La portada estaba seca, agrietada, pero cálida, como si respirara bajo la piel del cuero. No era una Biblia común. No tenía número de edición. No tenía índice. Solo un grabado oculto en la contraportada. Lo que no fue escrito, aún existe. Esa noche, sola en una habitación prestada, Eva la abrió, y al hacerlo, la habitación cambió de temperatura. Las paredes se tensaron, las velas titilaron hacia adentro, y el suelo pareció exhalar. La primera página estaba en blanco, la segunda, también, pero al pasar a la tercera, un líquido espeso comenzó a brotar desde el centro del libro. Rojo, oscuro, tibio. No era tinta. Eva colocó la mano sobre el papel.
y el líquido se arrastró por sus dedos como si reconociera su tacto. Las palabras comenzaron a aparecer lentamente. No impresas. Escritas. En tiempo real. Desde dentro. Un versículo nuevo. Jamás leído. Jamás predicado. Y en el final. Cuando el Hijo habló por última vez. No pidió salvación. Pidió olvido. Y fue escuchado. Eva cerró los ojos. Lo comprendía. Cristo no había sido abandonado en la cruz. Él fue quien eligió el silencio. No como castigo, sino como barrera. Una barrera que ahora ella estaba rompiendo. Siguió leyendo. Cada página sangraba más. Las palabras se escribían solas. Y su corazón latía al mismo ritmo que las frases. Cuando cerró el libro, sus manos estaban empapadas. Pero no tenía heridas. La sangre no era suya. La Biblia había sangrado por dentro. Y en la última página, una sola frase apareció, como firmada por una voluntad más allá de todo dogma. Si el silencio fue un milagro, la palabra será la herida final. Episodio 13. El niño que dibujó la palabra sin haberla oído. Hay verdades tan antiguas, que solo los inocentes pueden verlas sin enloquecer. Y a veces, lo que no se puede pronunciar, se dibuja. Tenía 8 años. Se llamaba Mateo. No hablaba. No porque no pudiera, sino porque decía que las palabras sonaban sucias. Vivía en un centro de atención para niños especiales en un pueblo olvidado. Pintaba desde los 3 años. Siempre lo mismo. Círculos con cruces rotas. Ojos que lloraban sangre. Y un sol que no brillaba, sino que se apagaba. Hasta que vio a Eva. Ella llegó al pueblo sin anunciarse. Solo iba de paso. Pero al pasar frente a la verja del centro, Mateo gritó por primera vez en su vida. «¡Tú la tienes!». Los cuidadores corrieron hacia él. Eva se detuvo. No se acercó. Solo lo miró y asintió. Esa noche, Mateo no durmió. Dibujó sin parar. No con crayones. Con sus dedos. Mojados en pintura negra, roja y tierra. Al amanecer, todo el suelo de su habitación estaba cubierto. Símbolos. Palabras. Un solo nombre escrito una y otra vez, Azariel. Pero lo más perturbador no era lo que pintaba. Era lo que no miraba. Mateo dibujaba con los ojos cerrados, como si alguien lo guiara desde adentro. Una monja que trabajaba en el centro llamó a Eva en secreto. El niño, él está escribiendo lo que tú dijiste. Pero nunca te oyó. Eva entró al cuarto de Mateo. Él estaba sentado, con los dedos cubiertos de negro. ¿Sabes lo que estás escribiendo?, preguntó ella. No es mío, respondió el niño con voz tranquila. Lo vi en los sueños del hombre sin rostro. Eva se estremeció. ¿Qué más te mostró? Mateo señaló la pared. Allí, con una precisión imposible para su edad, había dibujado una figura crucificada. Sin rostro, pero con la boca abierta. Debajo, una frase escrita con trazos torpes, pero legibles. Él no dijo, ¿por qué me has abandonado? Dijo, no me respondas. Y el cielo obedeció. Eva cayó de rodillas. Por primera vez. Su cuerpo temblaba, porque entendía que la palabra ya no era suya. Estaba despertando en otros. En los puros. En los que no mienten. En los niños. Y cuando los niños comienzan a recordar lo que solo los dioses olvidan, el mundo cambia. Para siempre. Episodio 14. Cuando el cielo descendió, y se negó a hablar. No todas las apariciones traen luz. Y no todo lo que viene del cielo, lo hace para salvar. A veces, baja en silencio. Porque ya no hay nada que decir. Después de Mateo. Después del dibujo. Después del nombre repetido en los muros como una herida abierta. El mundo espiritual ya no se mantenía al margen. Algo se había rasgado. Eva fue citada al Vaticano. No con escoltas. No con cadenas. Con miedo disfrazado de protocolo. El concilio eterno, formado por cardenales que jamás aparecían en público, la esperaba en una cámara subterránea donde el eco no regresaba. No la acusaron. No la interrogaron. Solo le preguntaron una cosa. ¿Repetirías la palabra ante el cielo? Eva no respondió. Solo cerró los ojos. Y entonces, algo descendió. No con alas. No con trompetas. Sino con un vacío tan puro, que hacía sangrar los recuerdos. La habitación se volvió transparente. El aire se detuvo. Las llamas de las velas se inclinaron hacia atrás. Y una figura de luz opaca apareció en el centro del círculo. Era alta. Demasiado. Pero no proyectaba sombra. Tampoco emitía calor. Un ángel. Pero uno que parecía cansado. Como si haber descendido hubiese sido un castigo. No una misión. Eva lo miró. Y por primera vez, el ángel apartó la vista. ¿Vas a decir algo?, preguntó ella con una calma que partía el alma. El ángel no respondió. Pero lloró.
Lágrimas de oro líquido recorrieron su rostro sin emoción. Y cayeron al suelo con un sonido hueco. No sagrado. Final. Los cardenales cayeron de rodillas. Uno se desmayó. Otro arrancó sus ropas entre sollozos. Pero Eva permaneció de pie. Lo sabía. Murmuró. No has venido a detenerme. Solo a atestiguar lo inevitable. El ángel alzó lentamente un brazo. Señaló a Eva. Pero no con condena. Con tristeza. Con despedida. Y sin una palabra. Sin un gesto más. Se deshizo en polvo de luz. Eva quedó sola en la sala. Los muros temblaban. Y sobre la piedra, donde antes hubo mármol puro, ahora había un único grabado. No hablaremos. Pero ya te hemos visto. Episodio 15, la última palabra, no era para nosotros. No fue juicio. Fue veredicto. Pero no contra Eva, sino contra el silencio que el cielo creyó eterno. Eva no huyó. No se escondió. Caminó sola hasta el corazón de una iglesia olvidada, construida sobre ruinas romanas donde, según la leyenda, nadie podía mentir sin que las piedras sangraran. Allí la esperaban. No jueces. No ángeles. No demonios. Solo ecos. Voces de todos los que, a lo largo de los siglos, murieron rezando sin recibir respuesta. Mártires. Madres. Niños. Traidores. Santos. Abandonados. Todos los que alguna vez dijeron, ¿por qué me has olvidado? Todos los que nunca escucharon un "me estoy aquí". Eva se sentó en medio del altar roto. La Biblia ensangrentada entre sus manos. Su sombra proyectada en todas direcciones. Y la palabra, latiendo en su garganta como un corazón que no era suyo. Entonces habló. Por última vez. Azaré. Pero esta vez. No fue un susurro. Fue una ruptura. El aire se quebró. El cielo, no descendió. Se partió. Y desde esa grieta, no emergió fuego ni luz. Emergió una voz. No la de Dios. No la del diablo. Sino la del que escuchó la última palabra. La voz que Cristo dirigió no al mundo, ni al Padre, sino a aquel que estaba entre los dos. La voz habló. Sin idioma. Sin boca. Esa palabra no era para ti, Eva. Era para sellar la herida. Tú la abriste. Y por eso, ahora el mundo la recordará. Eva sonrió. Pero no con orgullo. Con compasión. Porque entendía. La última palabra de Cristo no fue perdón. Ni clamor. Ni esperanza. Fue un mensaje sellado. Una orden silenciosa para que el cielo callara. Y nunca más interfiriera. Ella no la rompió. Solo la repitió. Y al hacerlo, recordó a todos que el silencio de Dios también fue una elección. La iglesia se derrumbó sin fuego. Solo polvo. Y cuando la gente llegó al lugar, solo encontraron una hoja flotando en el aire. Una página arrancada de un evangelio que jamás existió. Y que decía, la fe no murió con la cruz. Murió con el último susurro. Y Eva fue quien lo despertó. Desde aquel día, nadie volvió a pronunciar Azariel. Pero todos lo empezaron a oír en sus sueños.